8 señales que advierten sobre la proximidad de un derrame cerebral y no lo sabías. Millones de personas en todo el mundo han sido afectados por un infarto cerebral. Este se ha convertido en un problema en la actualidad y puede provocar un daño irreversible a nivel cerebral. Hoy en día aún se necesitan más análisis y estudios para conocer a fondo más sobre este problema. Cuando una persona sufre un infarto cerebral, este es algo equivalente a un ataque al corazón. Un infarto cerebral se manifiesta cuando se interrumpe el riego sanguíneo a cualquier parte de nuestro cerebro, impidiendo que nuestro cuerpo funcione de manera correcta. El infarto cerebral puede causar que la parte del cerebro afectada muera debido a la falta de sangre y oxígeno que le permite funcionar normalmente. Su efecto puede variar de persona a persona, provocando un daño cerebral irreversible. Por otra parte, una persona que sufre un infarto cerebral requiere meses de rehabilitación, así como también años para volver a utilizar esa parte del cerebro que sufrió el infarto cerebral. Pese a todo esto, también existen buenas noticias, ya que podemos predecir un infarto cerebral gracias a algunos síntomas que se suelen manifestar previamente. Estos síntomas se manifiestan en 1 de cada 5 personas, por lo cual es preciso conocer cuáles son estos síntomas, los cuales nos permitirá identificar si estamos ante esta situación o alguna persona de nuestro entorno. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Y a todos los comentarios relacionados con este video, les dejaré un corazón. Al momento de un infarto cerebral, también conocido como ictus, nuestras células cerebrales se ven afectadas por la falta de nutrientes y oxígeno, producto de un coágulo que obstruye de manera parcial o total el flujo de sangre a nuestro cerebro, impidiendo el suministro de estos nutrientes a las células nerviosas. A pesar de que los síntomas se pueden manifestar de forma repentina, en la mayoría de los casos, la persona puede presentar ciertas anomalías, las cuales indican que algo no está bien en nuestro organismo, mucho antes de que ocurra el ictus. A continuación te mostraremos cuáles son estos síntomas y signos que pueden ayudarte a detectar un infarto cerebral a tiempo. Número 1. Niveles de presión arterial elevados. Este es un síntoma el cual no muestra ningún tipo de sensación que sea muy perceptible por nosotros. Pero el tener los niveles de presión sanguínea elevados se encuentran relacionados de manera directa con hemorragias cerebrales, así como infartos. Los niveles de presión arterial elevados pueden afectar de manera considerable los vasos sanguíneos que se encuentran en el cerebro, provocando que se estrechen, pierdan sangre o se rompan. Se recomienda visitar a su médico de cabecera para hacer un chequeo periódico para detectar la presencia de este tipo de síntomas y aplicar el tratamiento necesario para detener lo que pueda causarlo. Número 2. Sensación de rigidez en el cuello. Cuando sintamos que nuestro cuello se pone rígido, esto puede ser producto del sangrado de un vaso sanguíneo. Esto lo podrás notar si tratas de tocar tu pecho con la barbilla sin ningún éxito. Además, sentirás un dolor de cabeza fuerte. Si tienes estos síntomas, te recomendamos vayas de manera urgente al médico para ser atendido y evitar daños irreparables. Número 3. Arrastrar los pies.
Si al caminar sientes pesadez y no puedes levantar bien tus pies, o tienes alguna parálisis la cual te impide levantar la parte frontal de los pies, esto puede ser debido a algún problema en el nervio que se encuentra entre la rodilla y el pie. Número 4. Dolor de cabeza fuerte. Este es uno de los síntomas más comunes. Además, puede manifestarse por una infinidad de razones, las cuales no nos preocupa mucho. Un dolor de cabeza no es motivo para no llevar nuestro día a día. Sin embargo, este podría ser un síntoma previo a un ataque cerebral, por lo que no está de más atenderlo con prontitud. Número 5. Parálisis hipoglucémica. De acuerdo a un artículo publicado en el New York Times, el sufrir una parálisis en alguno de los hemisferios de nuestro cuerpo, esto puede ser una señal de un posible infarto cerebral. Este tipo de síntomas son más comunes en las personas que sufren un ictus durante la noche, aunque también es posible que suceda en el día. Por otra parte, debemos estar muy pendiente al sentir una parálisis leve de un lado del cuerpo, la cual nos dificulta el habla o nos proporcione un entumecimiento en las piernas y los pies. Si manifiestas este tipo de síntomas, acude de inmediato al médico. No ignore este tipo de señal. Número 6. Problemas con la visión. El sufrir un ictus puede generar casi de manera inmediata problemas de visión en una persona. El presentar una visión borrosa o incluso visión doble puede darse al momento de estar sufriendo un infarto cerebral. Algunas personas que han sufrido un infarto cerebral han manifestado presentar visión borrosa instantes previos al infarto cerebral. Un ictus puede causar casi de forma inmediata problemas de la visión. La visión borrosa o incluso la visión doble pueden darse lugar cuando sufrimos un infarto cerebral. Este no es un síntoma común, ya que solo alrededor del 40% de las personas que ha sufrido un ictus ha manifestado estos síntomas. Pero no debemos ignorarlos. Al estar en presencia de este tipo de síntomas, es conveniente buscar ayuda de manera inmediata. Número 7. Dolor en los hombros. Este es un síntoma que no se manifiesta en todas las personas que sufren un ictus, pero es conveniente prestar mucha atención, ya que suele manifestarse un dolor fuerte en los hombros, momentos previos a un infarto cerebral. Número 8. Fatiga repentina. Sentirte fatigado de forma repentina es uno de los síntomas más comunes antes de un infarto cerebral. Cuando una persona está ante este tipo de problemas, siente muchas ganas de dormir mucho tiempo, llegando incluso a quedar inconsciente. Por otro lado, la sensación de fatiga o debilidad muscular puede manifestarse momentos antes de un ataque cerebral, producto de la incapacidad que tiene el cerebro para controlar de manera normal nuestro cuerpo. El Departamento de Salud de Nueva York recomienda realizar un rápido test, mediante el cual podemos identificar de manera aproximada si estamos ante la posibilidad de sufrir un ataque cerebral. Este test es muy sencillo y fácil de recordar. Lo utilizan los médicos. Al identificar cada uno de los pasos, con esto podríamos prevenir este tipo de problemas. Para que las personas puedan identificar un infarto cerebral, es usar el acrónimo FAST por sus siglas en inglés. La F es de face o cara. Cuando sonríe, si un lado de la cara no se mueve tan bien en comparación con el otro. La A es de arms, brazo. Aquí en este
Levantamos los dos brazos para ver si hay una debilidad en uno de los brazos. La S es speech o el habla. Si tienen dificultad para hablar o no entienden el lenguaje hablado o cuando hablan se escucha enredado. Y la T es de time o tiempo. El tiempo es muy importante en este caso. Llama inmediatamente a una ambulancia si notas alguno de estos síntomas. Con identificar solo uno de estos síntomas es razón suficiente para solicitar atención médica de inmediato. No los ignores. Te recomiendo que mires este video de esta fabulosa infusión de romero, la cual es muy buena para tu salud. Es tan buena que me darás las gracias. Si no puedes ver este video que te estoy recomendando, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.